Hola mi gente, les doy la bienvenida de nuevo a mi canal. Mi nombre es Liz y hoy vamos a estar viendo las predicciones o pronósticos para el mes de julio de Yan Yaman. Vamos a comenzar preguntándole al tarot cómo le irá a Yan con este problema con Faruk Turgut. ¿Cómo estarán las energías en este mes de julio entre Yan Yaman y Faruk Turgut? ¿Cómo irán las energías en este mes de julio entre Yan Yaman y Faruk Turgut? Muéstrame lo que no se ve. Muéstrame lo que no se ve. La muerte. El juicio. El 8 de oros. El as de copas. Y la justicia. Bueno, vamos a interpretar a ver qué nos han querido decir las cartas. Bueno, aquí inicialmente estamos viendo el proceso de desprestigio que quiso hacer Faruk Turgut hacia Yan Yaman. En esa entrevista que dio, pues lo quiso dejar en los medios públicos como una mala persona, como un mal actor. Y realmente fueron comentarios que dejaron por los suelos a Yan y él tuvo que salir a defenderse. Estas dos cartas me están hablando de cosas del pasado que se desentierran, supuestos secretos que salen a la luz, cosas de que se tenían guardadas, reservadas y que no se habían dicho, no se habían hablado. Y de esto estamos hablando de todas las declaraciones que dio Yan Yaman acerca de ese acto de desprestigio que hizo Faruk Turgut hacia su persona. Entonces, ¿qué podemos esperar a partir de estas declaraciones que dieron ambos? Bueno, primeramente, la energía central de la tirada me está hablando de que Yan Yaman tiene una solidez en su persona, en su proyección, tanto como ser humano, como persona, como actor, tan fuerte y tan consolidada de que él para nada se va a ver afectado por esto. Él no se va a ver afectado porque su fama va creciendo día a día. Y él además aquí me dice que está muy seguro de quién es, de lo que está diciendo. Recuerden que Yan Yaman es abogado. Él sabe utilizar las palabras, sabe decir lo correcto. Él no se va a extralimitar para meterse en un problema. Él sabe lo que está haciendo. Pero aquí me está diciendo que su solidez, tanto como ser humano como profesional, es tan fuerte de que esto no lo va a derrumbar. Si Faruk Turgut tuvo la intención de arañar su imagen, de desprestigiarlo como trató de hacer, de dejarlo en una mala posición, aquí estas cartas me están hablando de que no lo va a lograr. Para nada lo va a lograr. Y fíjense cómo aquí me vuelve a salir la carta de la justicia. Pueden revisar la lectura que yo hice sobre este tema en videos anteriores y salió la justicia. La carta de la justicia me vuelve a marcar un ajusticiamiento. Me está hablando de la verdad, de que Yan Yaman hizo las declaraciones para defenderse diciendo la verdad. Era su forma de defenderse, era su defensa
ante las calumnias que este señor estaba diciendo de él. Ahora, esta carta tiene dos posibilidades, ténganla en cuenta. Número 1 es las declaraciones de Yan Yaman diciendo la verdad y tomando la justicia por sus propias manos. Número 2 quiere decir que hay posibilidades de acciones legales tanto de Faruk Turgut o de Yan Yaman. Hay aquí una ligera posibilidad de que esto pueda ocurrir en un futuro. Estamos hablando del mes de julio. Todo esto se está desarrollando iniciando el mes. Tenemos 30 días más para ver cómo las energías evolucionan, pero hay dos posibilidades. Que sean solo las declaraciones de Yan, como las ha hecho ya, que ha hecho varias, o que se tomen algún tipo de acción legal por difamación o por lo que entienda Yan, o que Faruk Turgut quiera hacer algún trámite legal. No sabemos, veremos cómo evolucionan las cosas para el mes de julio, pero lo que sí sale es Yan vencedor de todo este tema. Entonces vamos a ver un poco las energías de Yan para su trabajo en este mes de julio. ¿Cómo van a evolucionar las energías en lo laboral para Yan Yaman en el mes de julio? ¿Cómo van a evolucionar las energías laborales de Yan Yaman para este mes de julio? Muéstrame lo que no se ve. Muéstrame lo que no se ve. Tres de bastos. Los enamorados. Tres de espadas. 9 de espadas. Rey de copas. 6 de bastos. El sol. 9 de bastos. Y el paje de oros. Bueno, vamos a ir interpretando las cartas que nos han salido. Bueno, aquí aparece un mes de julio en lo profesional para Yan Yaman, que bueno, por supuesto, las energías de lo que pasó con Faruk Turgut sí me aparecen aquí, obvio, porque son las energías profesionales de él. Me aparece el conflicto que está teniendo con Faruk Turgut, pero sale la carta del sol. Recuerden en la tirada anterior que yo les hice que también sale el sol. Es decir, esta carta me habla del brillo, el éxito, las buenas vibras y energías que tiene Yan. Es decir, que nada lo va a apagar, nada va a apagar su brillo y nada va a apagar pues las buenas vibras que tiene él. Ni lo que diga Faruk Turgut, ni lo que diga nadie que quiera también ponerse a la par de ese señor. Entonces aquí me aparece él como exitoso, como vencedor de este tema tan desagradable por el que está pasando. Y bueno, me aparece Yan Yaman en el centro de la tirada, me aparece disfrutando de su mes de julio. Es un hombre que disfruta mucho el trabajo y está como en unas energías hoy en día en donde es el centro de atención y miradas. Él siempre lo es, pero ahora lo está haciendo más porque se están estrenando las series que él ha estado filmando hace meses atrás, y él está disfrutando el momento, disfrutando la fama, el éxito.
disfrutando las mieles del éxito. Y entonces, bueno, va a ser un mes bastante ajetreado para él, un mes donde se va a estar moviendo por cuestiones de trabajo, no va a descansar, va a tener muy poco tiempo para el descanso. Y aquí me está hablando las cartas de un contrato de trabajo importante. Es decir, me marca que para el mes de julio, Yan Yaman va a estar firmando un contrato de trabajo súper valioso e importante. Y que le va a generar plata, le va a generar dinero. Y va a comenzar todo ese tema de la preproducción de este proyecto tan importante que estoy viendo aquí, que él va a firmar para este mes de julio. Va a comenzar la preproducción o las conversaciones entre productores y representantes y directores para la segunda quincena de julio. Es decir, que va a ser este mes, pues, un mes bastante productivo en ese sentido. Ya para la segunda quincena, él va como bajando un poco la intensidad a nivel físico, porque veo un desgaste importante en su cuerpo, aunque veamos que Yan Yaman es un hombre súper fuerte, que pensamos que no se cansa, pues él es un ser humano, él se cansa igual que todo el mundo. Y aquí veo como una carga bastante importante encima de sus hombros, como que tiene una agenda bastante apretada, pero ya para la segunda quincena va a liberarse un poco. Y veo aquí la conexión con este tema de las conversaciones, la preproducción, con este nuevo proyecto tan importante que estoy viendo para este mes. Y va a ser como una etapa un poco más pacífica, un poco más tranquila y un poquito más de disfrute para él. No tanto trabajo y un poquito más de disfrute. Pero bueno, las energías están súper buenas para Yan Yaman. Vamos a hacer una lectura ahora para el amor. A ver cómo están las energías amorosas para el mes de julio para Yan Yaman. Muéstrame lo que no se ve. Yan Yaman nació un 7 de noviembre de 1989. Le pido al tarot que me muestre las energías para Yan Yaman en cuanto al amor. ¿Cómo van a evolucionar las energías amorosas para Yan Yaman en este mes de julio? ¿Cómo van a evolucionar las energías amorosas para Yan Yaman en este mes de julio? Muéstrame lo que no se ve. Muéstrame lo que no se ve. Diez de copas. La templanza. Caballero de oros. 4 de copas. El ermitaño. 5 de copas. El paje de espadas. 8 de bastos. Y el 9 de espadas. Bueno, aquí las cartas me muestran que Yan fue muy feliz hace un tiempo atrás. Que tuvo una relación que lo hizo pues suspirar,
lo hizo tocar el cielo, lo hizo pues un hombre extremadamente dichoso. Pero esa relación no terminó bien. Aquí me está hablando de una melancolía, de un sufrimiento, de un no encontrar la salida. Esta carta del 4 de copas me habla de un estado de tristeza donde Jan se encierra en sí mismo y no logra como drenar todo ese dolor y todo ese sufrimiento, sino que se vuelve como un círculo vicioso del cual no ha podido como encontrar la solución. Entonces me habla de un proceso en donde, si bien logró ser muy feliz, luego entró en un proceso de melancolía y tristeza y círculos viciosos donde no encontraba la salida. Y esta carta pues me habla de alguna posibilidad de reconciliación con esa mujer que él quiso tener pero que no dio resultado. Me habla de intercambios de mensajes, de llamadas, de noticias hirientes, donde él trató de arreglar las cosas y no hubo una respuesta positiva para eso. Aquí Jan, fíjense, la energía central de esta tirada me habla del ermitaño. El ermitaño es una energía que me habla de soledad, de introspección, de apartarse para lograr recargar pilas, para poder sanarse. Y aquí las cartas me están hablando de que Jan todavía no está listo para dar un paso en el amor. Jan está sufriendo. Está sufriendo por un amor del pasado que no ha podido superar. Entonces él no se siente ahora con la capacidad de emprender un nuevo vínculo. Él está enfocado ahora en su trabajo totalmente y al amor lo ha puesto a un lado. Entonces, esta carta, que es la templanza, en conjunto con el ermitaño, me está hablando de que él está tratando de lograr un balance, un punto neutral, que su corazón esté en paz, que esté en armonía. Y todo este volcarse en el trabajo, volcarse en lo profesional, ha sido como la salida que él ha encontrado a ese laberinto emocional donde lo veo sumido aquí en estas cartas que le estaba comentando anteriormente. Para este mes de julio aparece Jan en este proceso de introspección, de mirarse por dentro, de tratar de sanar sus heridas, de encontrar un equilibrio. Y en todo ese proceso de sanación que va a ser este mes de julio, yo veo que él va a encontrar un momento en que diga, vale, yo creo que yo estoy listo ya. Esto lo veo como para la segunda quincena del mes de julio, o quizás hasta para la última semana. No lo veo ahora para principios de mes. Va a llegar un momento en que él se va a sentir que está listo, que dice, bueno, vamos allá, vamos a mover un poco el escenario amoroso. Y las cosas no le van a salir bien allá, desgraciadamente. Aquí yo veo un escenario para la última quincena, quizás la última semana de julio, donde Jan va a hacer aquí movimientos de quizás retomar un vínculo amoroso. Porque aquí me está hablando de que
hay un tema de buscar soluciones, hay un tema de valoración, de que él pueda poner en una balanza y decir, bueno, esta relación con esta mujer se le puede encontrar esta solución, le podemos buscar esta salida, tiene valor para mí en este aspecto u en otro. Y eso es lo que estoy viendo, es con una mujer de su pasado. No me habla como que sea una mujer nueva. Y ese deseo que estoy viendo aquí, con estas dos cartas, de que él quizás va a encontrar ese deseo de salir adelante, no le va a salir bien. Porque aquí veo que Jan va a entrar en un proceso de sufrimiento, donde ese intento que él va a hacer de retomar ese vínculo con esa mujer del pasado no le va a salir bien. Y las cosas pues van a caer nuevamente en el círculo vicioso donde él estaba, y su corazón lo veo que no está bien, va a estar sufriendo y mentalmente desequilibrado. Por lo tanto, para el mes de julio no me salen buenas energías amorosas en cuanto a Jan. Está en un proceso de sanación donde quizás le dé una segunda oportunidad a una relación, para quizás hasta un encuentro. No quiere decir de que diga, bueno, vamos a hacer una vida para siempre, pero quizás un encuentro, algo que él diga, bueno, vale la pena, vamos a intentarlo, pero las cosas no van a salir bien. Bueno, mi gente linda, hasta aquí el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Que estén muy bien. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.